Esto lo grabamos el día 15 de enero de 2019. Hoy doy la fecha. ¿Por qué? Porque tengo un agradecimiento a la Policía Municipal Ciudad Juárez, Chihuahua, de, quiero creer que es protección hacia nosotros y se agradece, desde luego. En muchas patrullas el día de hoy, en la mañana, rodeando mi domicilio, se bajaron de las unidades, lo fue captado por las cámaras de seguridad. Posteriormente han estado circulando alrededor de mi domicilio, lento, vigilando, viendo hacia la puerta de la casa. Y como digo, esta protección se debe agradecer, porque lo que estoy grabando podría molestar a alguien. Son temas muy delicados, como dije antes, muy delicados. Quedamos de hablar de la inteligencia militar. ¿Qué ha ocurrido de la última grabación a la fecha? Aproximadamente 2 meses. En estos 2 meses ha habido más de 200 ejecutados que han aparecido, que reconoce la prensa y desde luego las autoridades, cadáveres encontrados. Porque han encontrado tumbas clandestinas, le llaman, con cientos de muertos, docenas de muertos, muchos restos de humanos devorados por perros, por animales carroñeros aquí en el desierto, en los montes, las montañas, porque no son montes, no tienen árboles. Por eso cualquier día podríamos aparecer ahí. Y ojalá aparezcamos para que por lo menos nuestros familiares pues tengan un lugar donde ir a recordarnos. Pero en este lapso de tiempo también dijimos que íbamos a hablar de qué era la inteligencia militar, porque ha habido quienes se sienten, fueron militares junto conmigo o en otros tiempos, y dicen que son cosas que no se deben hacer públicas. No, todo esto es público. Estos libros, al menos este de Sun Tzu, son conocimientos de estrategia militar de hace más de 2000 años. Se supone que fue en una dinastía china, cuando se empezaron a conformar los ejércitos ya profesionales, una dinastía china que data del siglo 25 antes de nuestra era. Todos estos conocimientos de estrategia militar tienen más de 4000 años. Y hoy, muchos que están en guerra, porque México está en guerra, Ciudad Juárez está en guerra, no los conocen, no los han leído. He hablado de estrategia militar de nuestro ejército, y nuestro ejército, al menos en mis tiempos, porque hace años que no tengo ni siquiera contacto con ellos, pero estudiamos estos libros de estrategia basado en conocimientos rusos, pero se aplican a cualquier tipo de guerra. Una guerra regular. Este tomo, que es de donde voy a tocar algunos temas, el tomo número 3 de la guerra, es del general Karl von Clausewitz. Este tomo, estos libros de estrategia militar, los estudian solo los militares. ¿Por qué lo hago público? Pues porque si algún militar, policías municipales, estatales, federales, que hayan sido militares, los conocen, lo estudiaron, entonces para ellos es algo que tienen conocimiento. Y los criminales que escuchen esto no deben aprender estrategias de guerra, porque por puro instinto, desde que se les declaró la guerra, han ganado de todas. Están destruyendo el país. Entramos a internet y vemos
¿Qué ocurre en Michoacán? ¿Qué ocurre en Baja California? ¿Qué ocurre en Chihuahua, Durango y ahora ya hasta Puebla? Matanzas, ejecuciones, pueblos ya erradicados totalmente por una fallida estrategia de guerra que se le está entregando a los criminales. ¿Quién los dirige? ¿Quién los controla? Para eso necesitamos hacer estrategia, necesitamos inteligencia militar y como decían nuestros ancestros, dime de qué presumes y te diré lo que careces. Hablamos de inteligencia, es lo que no están aplicando nuestras autoridades. Inteligencia militar es infiltrar al enemigo. Muy peligroso si lo hiciéramos a la antigüita, porque esta no es una guerra convencional, no es un choque de ejércitos, no tenemos que infiltrar al enemigo para conocer sus estrategias. Como no podemos uniformar a los delincuentes para ir al choque con ellos, enfrentarlos, tenemos que vestir de civil a nuestras tropas. Yo así lo hice en mis tiempos. Andaba de civil con el pelo largo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el Seminario Conciliar de Ciudad Juárez. Era una época en que el clero, sobre todo en El Salvador, se había infestado de una ideología nueva, se llamaban comunidades eclesiales de base. Y al menos en algunos países se habían ocasionado algunos disturbios de índole revolucionario. Iban a las armas. Por eso el interés del gobierno, el interés del ejército de infiltrar todos esos grupos. Pero hoy lo que sobra es tecnología. Y lo que le sobra al gobierno son recursos. No tiene ni siquiera que estar enviando a peligro a los hombres. Usen tecnología. Vamos a ver que la guerra hoy día, y más una guerra como esta, la que se está llevando a cabo en México, se desarrolla no en un campo abierto, no en un campo bien definido. Pero ¿cuáles son las armas de toda guerra, incluyendo esta? Las armas siempre van a ser armas convencionales. Lo fue la espada en tiempos de Sun Tzu. Chocaban los hombres, se destripaban. Pero hoy el arma principal de la guerra es una pluma. Es la palabra. A Felipe Calderón se le ocurrió declarar una guerra y la firmó. Nada más peligroso como las palabras. Nada mata más seres humanos que el verbo, que las políticas, las guerras, y esta sobre todo se tiene que ganar en el escritorio, en un escritorio, no en los campos de batalla que ni siquiera están bien definidos. ¿Cómo? Se tiene que aplicar la ley. Primero que nada se debe aplicar la ley. Y se deben crear leyes si es que no están. Echaron a perder muchas leyes que eran efectivas al modificarlas. Se debe aplicar la ley. El criminal no va a rectificar con discursos, con consejos. El criminal solo va a aprender como aprendemos todos, con el miedo, con el temor a la aplicación de la ley. Recordemos lo que nos decían nuestros consejeros, nuestros maestros. A los criminales debemos pelearles en su propio terreno. Y si ellos causan terror a la ciudadanía,
todos los seres humanos que trabajamos honesta y limpiamente, tenemos miedo de los criminales. Vivimos bajo el terror. Pues es hora que las autoridades nos defiendan. Y nos defiendan no con las armas, nos defiendan cambiando o modificando la ley, haciéndola respetar. No se necesita mucho, pero nuestras autoridades les deben causar terror a los criminales. El cambio se vería en una semana. ¿Cómo le va a causar terror el gobierno a los delincuentes? Primero, ya lo dije, las operaciones tácticas. Vestir de civil, como antes causaban terror los federales. Andaban en vehículos particulares viejos, unos lanchones viejos, ostentosos. Pero cuando los veíamos desfilar por nuestras colonias, daba miedo y decíamos a nuestros hijos, escóndanse, no salgan en la noche, los pueden levantar. Los estatales ni se diga. Y los militares, para variar, andábamos también de civil. Si esta colonia donde vivo estuviera llena de nidos de delincuentes, ¿qué sentirían ellos? Que vieran desfilar y pararse junto a sus domicilios a una caravana de 5 o 6 vehículos particulares, polarizados, donde no pudieran ver quiénes y cuántos van ahí. Lo mismo que hacen ellos. Y en 4 o 5 horas nuevamente. Y no se deben mandar a 2 o 3 individuos, jamás, porque los van a matar. Debe ser una verdadera caravana. Y en las noches lo mismo. Y después unas cuantas patrullas haciendo punto, para que se vea que no están solos. Lo que ocurriría sería que cuando estos delincuentillos vieran una patrulla por ahí, creerían que hay infinidad de carros particulares rondando sus domicilios. Eso les causaría terror, verdadero terror. Otra, se debe emitir la orden, o por lo menos el dictamen, de que van a ser extraditados no todos los llamados narcos, sino aquellos narcotraficantes, aquellos jefes de sicarios que estén causando el desorden y la muerte en las ciudades, que van a ser extraditados de inmediato, porque todo delincuente mexicano, colombiano, todo delincuente en el mundo, América menos, sabemos que en Estados Unidos las prisiones son de verdad lugares de castigo. Entonces ellos deben temer. Se debe aplicar la ley también para todos aquellos militares federales, toda autoridad que encabece estos grupos criminales. Se le debe aplicar la Constitución, traición a la patria. Y pueden conmutarle la pena de muerte por 40 o 50 años, pero en una prisión de verdad. ¿Por qué hablo de la traición a la patria? En Torreón, no hace mucho, toma posesión un presidente municipal y lo primero que declara es: toda la policía municipal, toda la policía está infestada por el crimen. El crimen es la policía. Lo dijo el presidente municipal, lo dijeron las autoridades. Aquí en Ciudad Juárez, un presidente municipal, Reyes Ferriz, toma posesión y lo primero que declara es: mi policía está infestada de criminales. Toda mi policía pertenece al crimen organizado. Y supuestamente hizo cambios, supuestamente hizo no sé qué cosa. La cuestión es que su relevo, que es el mismo que le había entregado antes el poder, Teto, Héctor Murguía, también en cuanto toma posesión dice exactamente lo mismo. Toda mi policía municipal está infestada de criminales. Todos ellos son criminales. Pues hoy, ¿qué podemos decir?
Dios nos libre. Las prisiones aquí en México, y eso solo se hace mediante un decreto. La pluma mata más que las armas, lo hemos dicho. Mediante un decreto, las prisiones mexicanas deben ser también un lugar de castigo. Un lugar al que se le debe tener miedo, no un lugar de paseo. Para ello se deben investigar también a esos jueces que manejan lo que se llama aquí puerta giratoria. Después entramos en detalle. Otra cosa que aterroriza a los prisioneros, y que aquí en México, la familia, los derechos humanos y todo el mundo. Lo primero que un legislador debe tomar en cuenta es que en un tipo de delincuencia como se está presentando en México, si no toda la familia de un criminal delinque, por lo menos muchos de ellos sí. En Estados Unidos, cuando quieren proteger a la familia, el primer excluido de la familia para las visitas de los prisioneros es el reo. La primera familia que se debe proteger de un criminal es su propia familia. Va a seguir siendo un parásito, va a seguir siendo una carga. Le tienen que llevar comida, le tienen que llevar dinero para que pague protección y pague toda la corrupción que inunda esas prisiones. Para proteger a su familia de esa lacra, tienen que hacer traslados. Traslados. ¿Para qué sirve entonces la tecnología? Pueden llevarse sus juicios, presentación de pruebas, absolutamente todo mediante las redes. Las prisiones, nada tiene más miedo a un prisionero, más incluso que al tiempo que le van a dar, que hacer traslado de un lugar a otro. Así lo hacen en Estados Unidos. Allá saben tratar a los reos. Así lo hacen allá. La primera familia que tienen que proteger es a la del prisionero, de él mismo, y después a todos los demás. Otro error terrible que cometen las autoridades hoy día. Apenas detienen a alguien y le hablan inmediatamente a la prensa. ¿Para qué? Si tienen 48 horas para interrogarlo. Den el nombre. Díganle, aquí lo tenemos detenido, está en investigación. No lo maten. No lo golpeen. Hay formas para interrogarlos, y para esto necesitan unos interrogadores profesionales. No lo entreguen a la prensa. Entréguenlo a todo detenido, entréguenlo a interrogadores profesionales. No necesitan 48 horas para presentarlo, en 48 minutos. Ya se enteraron de dos cosas que son primordiales. ¿Para quién trabajas y quién te protege? Repito, hoy día, 15 de mayo, creo que dije enero anteriormente, estoy mal de la cabeza. 15 de mayo de 2019, agradezco la protección que me está brindando la policía municipal, por si algún malandrín quisiera molestarme. Gracias.